Hay una concepción súper interesante y es Vanguard nace como una idea radical en el mercado. Jack Bogle estaba en contra de los ETFs. O sea, él es el padre de la inversión indizada, pero decía, ¿por qué una persona, si puede comprar un fondo indizado, por qué va a tener que venderlo intradía? Somos el asset manager que más ha crecido. Nosotros llegamos a 10.5 todo orgánico, no hemos comprado ningún asset manager. Generamos economías de escala. Nuestro fondo y ETF del S&P 500 es el más grande del mundo. O sea que eso es varias veces la Bolsa de México en un solo producto. En un solo producto. Hoy tenemos de invitado a Juan Hernández, el director general para América Latina en Vanguard. Juan entró a Vanguard en 2017 como representante del negocio en México y en 2020 fue nombrado responsable para toda América Latina. Adicionalmente, es miembro del Comité Ejecutivo de las Américas y del Comité de Inversiones en Europa. Antes de unirse a Vanguard, Juan trabajó en BlackRock México durante 7 años y adicionalmente cuenta con trabajos en banca corporativa en Uruguay y experiencia en bienes raíces y estrategia corporativa. Bienvenidos a Mente y Capitala, el espacio de NSC Asesores donde buscamos entender cómo el movimiento del capital de las empresas impacta su negocio y por ende a la economía. Y todo esto de la mano de las mentes más grandes. Yo soy Roy Román, el CIO de NSC Asesores, ingeniero en formación e inversionista por vocación. Como tal, me interesa compartir lo que hay detrás de las decisiones empresariales que mueven mercados, transforman industrias y afectan la vida de millones de personas. Este podcast es solo con fines educativos y no constituye recomendaciones de inversión. Juan, muchas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo episodio. Gracias, Roy. Qué gusto estar aquí contigo y un placer. Hay una concepción súper interesante y es Vanguard nace como una idea radical en el mercado. Y por eso sus oficinas no están en Nueva York. ¿Cuál es esta idea radical? Ayúdanos a entenderla para la gente que no es financiera. Claro que sí, es correcto. A ver, nuestro fundador, Jack Bogle, o bueno, John Bogle, pero se le conocía por Jack, él era el CEO de Wellington, una compañía de Boston de asset management muy tradicional. Tiene unas diferencias con el board, se sale y crea esta compañía en 1975 con una visión que él tiene él sentía que estamos hablando de los 70s en Estados Unidos, el mundo de las inversiones o el mundo de los mercados de capitales era para los grandes inversionistas, los grandes fondos de pensiones. O sea, el mercado retail en esos años no jugaba. No jugaba. Y entonces él crea esta compañía con el objetivo de darle un buen deal al inversionista de a pie. Entonces pide un permiso especial ante la SEC, la Securities and Exchange Commission. Nosotros operamos bajo un Exemption Relief, se llama. Y Vanguard es una mutual. Esto existe mucho en las compañías de seguros de vida. ¿Qué significa? Que Vanguard, la dueña de Vanguard, son los fondos y los ETFs que maneja Vanguard. Y los dueños de los fondos y los ETFs son los clientes. Entonces, al final, los clientes son los dueños de Vanguard. La mayoría de las compañías privadas tienen dos stakeholders, ¿no? Los clientes, por los cuales se dan servicios y productos, y sus accionistas, a los que les tienen que dar un retorno. En el caso de Vanguard, esos dos se juntan en uno. Entonces, la visión de este señor, de Bogle, era que no haya un conflicto de interés, que los intereses de Vanguard estén 100% alineados con el cliente y, en este caso, en nuestra industria de asset management, era ayudar a las personas a que logren sus objetivos financieros y darles un fair deal en cuanto a las inversiones. Creo que esto es muy diferente a lo que vivimos en Nueva York y en los otros lados, ¿no? El mercado financiero. Realmente, cuando estamos de este lado como inversionistas, siempre estás buscando un retorno y que sea el mejor retorno posible. Pero eso conlleva tener un capital humano y gente de una capacidad altísima. ¿Cómo funciona en este caso cuando tienes una mutua donde es difícil, o no lo sé, esa es la pregunta, ¿cómo retienes el capital? Porque en muchas empresas te doy acciones o te doy estos grandes bonos, pero si los mismos dueños de la compañía, que son los inversionistas, ellos lo que buscan es que sea lo más barato de invertir. Entonces, ¿cómo logras este equilibrio que también ha hecho Vanguard? Sí, es un gran punto y sobre todo estos últimos años que nos hemos ya transformado en una empresa muy global, ¿no?
Hoy Vanguard, que maneja casi 10.5 trillones de dólares. O sea, 10.5 trillones son 5 veces la economía de México en expansión más o menos. Como la mitad del PIB americano. Wow, 3 veces alemán. Somos el segundo asset manager más grande del mundo y el más grande en fondos de inversión, fondos mutuos. Entonces, Vanguard, ¿qué hace? Vanguard administra dinero por cuenta de orden de nuestros clientes en productos, casi siempre en estructuras colectivas, o sea, fondos de inversión o fondos mutuos o ETFs. Y después damos asesoría para hacer portafolios y bueno, le damos acceso. Tenemos plataformas digitales en Estados Unidos, tenemos plataforma para los planes de pensión, etc. Pero el core de nuestro negocio es administrar el dinero de la gente en un fondo o en un ETF. En la medida que entra dinero a nuestros fondos y ETFs, y somos el asset manager que más ha crecido, nosotros llegamos a 10.5 todo orgánico, no hemos comprado ningún asset manager, generamos economías de escala, ¿no? Okay. Entonces, eso genera ahorros. Entonces, y por ende una utilidad. Entonces, esa utilidad, ¿qué hacemos con esa? Hacemos 3 cosas. Lanzamos nuevos productos, nuevos mercados. Tú me conoces desde el 2017, estábamos hablando. Yo abrí la oficina de México, que hoy es la oficina de Latinoamérica. Eso no existía. Entonces, para abrir una oficina, contratar gente, se necesita dinero. Atraemos talento, que ahora atiendo a tu pregunta, que es en la medida que sigamos creciendo capacidades tecnológicas, invertir en otros mercados. Vanguard nació con una compañía muy americana, hoy ya somos un jugador global, necesitamos traer talento. Y la tercera es, después de esas 2 cosas, le devolvemos la utilidad o el ahorro a nuestros clientes, que son nuestros accionistas, bajando fees. Por eso Vanguard tiene la connotación de ser el proveedor de bajo costo. No es una estrategia comercial, es simplemente la estructura, los bylaws de la compañía, así están, y hay reglas muy claras. En cuanto al punto 2, que vos decís del talento, sí, a ver, este señor cuando crea Vanguard, la crea separada a Wall Street y a propósito la pone en Malvern, Pensilvania, que tú has ido. Sí, yo creo que es importante que nos platiques porque llegas a Malvern y no es como cuando vas a ver otros asset managers. Estás como en un campus de una universidad, perdido en la montaña, con unas vistas preciosas, pero lejos de todo el sistema financiero. ¿Por qué lo pone ahí? Justamente para marcar la distancia con Wall Street, ¿no? Él decía, nosotros no somos Wall Street, no. En esa época no había tantos asset managers, pero había muchos stock brokers, ¿no? Entonces tú accedías al mercado comprando una acción o un bono vía un corredor de bolsa. Entonces separarse de ese mundo que tenía comisiones muy caras, mercados no todos transparentes. Entonces él crea esta compañía mutual en el mundo de asset managers y la crea en Malvern, Pensilvania. Y sí, además de la estructura mutual, una de las grandes diferencias que igual hablamos después es crea el primer fondo indizado para retail, ¿no? Que eso hoy ha tenido un crecimiento explosivo. Pero entonces, al principio, atraer talento no era tan difícil, ¿no? Mal o bien queda a 45 minutos de Filadelfia. Filadelfia es una ciudad bastante importante, a 1 hora y media de Nueva York. Había talento, está la Universidad de Pensilvania, Wharton, una de las escuelas más emblemáticas y mejores de Estados Unidos. Pero con los años y empezando a crecer, a expandirnos a nivel global, obviamente tenemos oficinas en todo el mundo, atraer talento se hace un poquito más complicado. A ver, nosotros operamos como una compañía privada, o sea, pagamos salario, bonos, ofrecemos incentivos de largo plazo. Si bien no hay stock options, ofrecemos hay otras formas como hacen los private partnerships, ¿no? O sea, podés ofrecer eso. Pero también ofrecemos otra cosa, o sea, no vivir en Nueva York, poder vivir afuera de Estados Unidos, tener un poquito más de estabilidad para ciertas personas que quieren tener una familia, una vida más tranquila, etcétera. Pero sí, el tema de atraer talento ha sido todo un desafío, que lo hemos logrado, creo, pero bueno, no somos uno más que está en Wall Street, ¿no? Ok, y hace ratito nos platicabas de estos fondos indizados, que para mí, yo siempre he pensado que son el mejor amigo del inversionista retail. Ni el inversionista retail me refiero a cualquier persona como tú, como yo, que no somos
los grandes inversionistas, ni los grandes capitales, ni fondos de pensiones. ¿Qué es un fondo indizado y cómo funciona? Sí, a ver, el fondo o ETF indizado o inversión pasiva, básicamente la premisa es que el manejador, en este caso Vanguard, el manager, va a invertir en una estrategia que replica el índice de referencia, ¿no? Entonces, nosotros vemos en las noticias, ¿no?, que la bolsa subió 6%, la bolsa cayó 3%. Bueno, ¿qué es la bolsa? O sea, es un índice que representa a la bolsa, ¿no? El índice más popular y más conocido y probablemente invertido del mundo es el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes por capitalización de mercado del mercado americano. Ahí están las Max, Nvidia, Apple, Tesla, Amazon, Y las grandes empresas. Walmart, las aerolíneas, los bancos, Amazon, Microsoft. Entonces, si tú querés invertir en la bolsa americana, bueno, el mercado americano, el índice más conocido y representativo es el S&P 500. Ahora, tú no puedes invertir en ese índice. Y si lo quisieras replicar tú de manera individual, Es imposible. es imposible. Es costosísimo, ¿no? Tienes que comprar las 500 acciones o, bueno, comprar pedacitos. Se rebalancea, cada empresa paga dividendos o hace una acción corporativa. Es imposible. O sea, parece fácil, pero no es tan fácil. Entonces, nosotros hacemos eso por el cliente. Y la gran ventaja, digamos, es lo hacemos en un fondo o en un ETF, donde esa es la estrategia de inversión, con los portfolio managers, los abogados, el back office, la tecnología, para todos por igual. Entonces, en la medida, nuestro fondo y ETF del S&P 500 es el más grande del mundo, ¿va? Su fondo del S&P 500 es el más grande. Bueno, el fondo más el ETF. El ETF es el ETF más grande del mundo, vale $800 mil millones de dólares, 800 billones, y si a eso le agregas el fondo, la versión fondo, entre los dos, ya no me acuerdo cuánto valen, es el más grande del mundo. O sea que eso es varias veces la bolsa de México, en un solo producto. En un solo producto. Ese producto cuesta, la comisión que nosotros cobramos es 0.03% al año, ¿no? O sea, en un año. O sea, entonces, hay muchos beneficios. Porque cualquier persona en el SIC, el BO, que es ese producto, es el producto más grande de México. Digo, no es exactamente transparente, pero nosotros estimamos que es el más grande, o de los que más opera. Cualquier persona lo puede comprar. Tú, yo, a través de una casa de bolsa, un banco, lo puedes comprar. Y es el mismo producto que compra una Afore en cientos de millones o que compra un fondo americano en 1.000 millones. Es el mismo producto, los mismos mismas condiciones, mismas y el mismo condiciones. costo. Exacto. Ok. Eso creo que es súper interesante, y el saber cómo Vanguard ha logrado bajar estos precios, a la vez hace cuestionarse a la gente que no tiene conocimiento y a los curiosos como yo, ¿cómo le hacen para continuar siendo tan baratos, pero a la vez seguir lanzando nuevos productos? Porque lanzar un nuevo producto te conlleva alguna inversión, entonces de cierta manera todos los inversionistas están fondeando esta nueva inversión. ¿Nos puedes explicar cómo funciona esto? Sí, a ver, creo que el ejemplo del S&P 500 es el monstruo más grande, el producto más barato, uno de los productos más líquidos en el mundo, es de los que más opera. Pero sí, como tú bien dices, si nosotros lanzamos un nuevo producto, sea indizado o sea activo, y allá activo es un poquito más caro manejarlo porque necesitas analistas y eso, pero tú necesitas la estructura legal, ¿no? En México son fideicomisos, en Estados Unidos son trusts, en Europa son UCITS, o sea, hay una estructura legal, un custodio, abogados, portafolio manager, sistemas. Se requiere una inversión. Obviamente nosotros, Vanguard, y hay otros competidores, no somos el que tenemos mucha escala, podemos apalancarnos de las relaciones que tenemos con los bancos para la custodia, con los abogados, con los auditores, con las bolsas, con los proveedores de índice. Hay ciertos beneficios que nosotros tenemos por ser tan grandes, como si pensás, no sé, en Coca-Cola y quiere lanzar un nuevo sabor. Le es más fácil que a una empresa de cero. Habiendo dicho eso, cuando nosotros sacamos un producto al mercado, lo tenemos que fondear, no puede salir con cero, ¿no? Entonces se llama el seed capital, ¿no? Entonces un producto indizado
Si no es muy complejo, puede salir con $5 millones o con $10 millones. Y bueno, eso lo pone Vanguard de su capital, o bueno, lo puede poner un market maker, ¿no? O alguien que lo pone para fondearlo con la esperanza de que es un producto de marca Vanguard, va a entrar dinero y entonces ese dinero cambia de manos y ya el capital nuestro se libera para poder fondear otro producto. Ahora pasémonos a algo más personal. Y primero me gustaría hablar un poquito del fundador, del señor Bogle. Fue una figura icónica en el mundo financiero. Yo he leído sus libros y me parecen un referente para empezar a invertir. No son complicados ni demás. Su filosofía es espectacular. ¿Cómo vive hoy en día Vanguard de ese legado? ¿Ha cambiado, no ha cambiado? ¿O se ha tenido que transformar con el tiempo? No, a ver, y justo hace un año contratamos un nuevo CEO y por primera vez es un CEO que viene de fuera. Okay. Hasta entonces todos los CEOs que habíamos tenido 4 desde el fundador. Y 3. ¿Solo 4 CEOs? Sí, cada 10 años. Llevamos 50 años. Jack Bogle, Jack Brennan, se me fue, y Tim Buck, así 4. Y todos habían trabajado con el fundador. Entonces se respiraba y se vivía la cultura, ¿no? A ver, el CEO, cuando abrimos México y Latam, me trajeron a mí, yo venía de la competencia y también me pasé muchos meses en Malvern. Ellos estaban asegurando que yo entendía la cultura. A ver, la cultura no es inversión pasiva. La cultura está muy basado en la misión, que es tratar a todos los clientes justamente, fairly, y darles las mejores chances de acceder a sus objetivos financieros, ya sea retiro, un legado, comprarte una casa, mandar a tus hijos a la universidad. Entonces, ¿cómo se permea eso en las cosas que nosotros hacemos? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros sacamos productos de inversión que hagan sentido para la gran mayoría del público, ¿no? Y tiene que haber una tesis de inversión. Y voy a tocar un tema que igual, no sé si me lo hubieras preguntado o no, que es que está en todas las redes sociales, que por qué Vanguard nos saca un ETF de Bitcoin. Okay. Y es una muy buena. ¿Por qué no saca un ETF de Bitcoin? Porque no tenemos claro la tesis de inversión. O sea, no genera dividendos, no es un resguardamiento de capital. Ahora están los stablecoins, pero eso es otro tema. Ni es un buen hedge. Entonces, no es un buen hedge a la inflación. Entonces, por más de que haya mucha gente interesada en comprar Bitcoin y prefieren comprar el ETF que comprar en un exchange, y probablemente Vanguard captaría mucho dinero por la marca Vanguard, no nos sentimos cómodos porque no hay una tesis de inversión atrás. Y hay una razón comercial de lanzarlo, pero no hay una tesis de inversión. Entonces, eso es uno. El segundo es, tiene que ser un asset class, una clase de activo donde nosotros sintamos que nosotros podemos agregar valor. Te pongo un ejemplo. México. Nosotros llegamos a México, trajimos muchos productos internacionales, lanzamos un producto de renta variable mexicana, más grande que el que sigue el IPC, que es el... O sea, abarca más empresas, sigue el índice de FTSE Viva. Sentíamos que le podíamos agregar valor al mercado. En renta fija mexicana, si bien tenemos fondos globales que invierten, somos un jugador muy importante en los M-bonos, en Pemex, en CFE, lanzar un fondo de money market de EMES o de CETES en México, nosotros sentíamos que con la cantidad de fondos que hay, la cantidad de bancos que hay acá, no íbamos a agregar mucho valor. Entonces, ¿por qué lanzarlo si ya acá hay jugadores que lo pueden hacer? Y lo tercero es, si buscamos clases de activos, por eso decimos que funcionen para la gran mayoría de la gente. Nos gustan clases de activos donde podamos generar escala, porque somos fieles creyentes de que el costo es un componente muy importante de tu retorno. Mira, el S&P 500 ha pagado en los últimos 15 años 10% anualizado. Hemos tenido un bull market desde la crisis del 2008, espectacular con un par de bumps, pero vamos, así bueno, los ha ido. Nosotros creemos que eso no va a pasar en los próximos 15 años. Pero bueno, hemos tenido si a ese 10 tú le quitas
un 1% y recibías 9% y lo proyectas a 30 años, te termina comiendo 30, 40% de tu Descrecimiento. de tu patrimonio. Porque el efecto compuesto del interés, 10 sobre 10 sobre 10 sobre 10, contra un 9 sobre 9 sobre 9. Entonces, por eso nosotros decimos, sí, estrategias pasivas y activas, sí, claro, y nosotros tenemos muchas estrategias activas, pero al menor costo posible para dejarle la mayor cantidad de retorno al cliente. Si esta conversación te está haciendo pensar diferente sobre tu negocio o tus inversiones, mándasela a alguien por WhatsApp o simplemente coméntasela en una plática o en una comida. Recuerda seguir el programa y darle clic a la campanita para que sepas cuándo sale un nuevo episodio. También escríbenos tus comentarios y haznos saber de qué otras empresas quisieras aprender. Y ahora a nivel personal, Juan, ¿qué enseñanzas de Bogle crees que tú son más relevantes hoy y principalmente para la gente joven o aquellos que están empezando a invertir independientemente de la edad que tenga? A ver, yo era banquero de inversión, banquero privado, y después me fui a otro asset manager, bueno, a BlackRock. Entonces traía un perfil muy diferente a Vanguard. Cuando entré a Vanguard me costó realmente esta parte que te expliqué. Sí, es una filosofía muy diferente. Muy ¿no? diferente. Yo que he visitado varios, cuando llegas a las oficinas de Vanguard, se respira otro aire, más tranquilidad, más paz. Es una filosofía totalmente diferente. Sí. Mira, yo te diría dos enseñanzas que las he platicado un par de veces en algún foro. La primera es el hecho de no ser una compañía pública, ¿no? Y tener que llegar a los quarterly earnings, ¿no? Y tener esta visión de vamos a lanzar productos y mercados y servicios de asesoría que le hagan sentido al cliente para el largo plazo. A ver, estamos hablando de inversiones de mediano y largo plazo. Si tú querés invertir a 30 días, digo, sí, tenemos algún producto, pero no... No es la filosofía, es más de largo plazo. Un pagaré, un reporto, bueno, algún producto que manejan ustedes, la haces. Si vas a hacer mediano y largo plazo, no tener esa presión de que tener que sacar el producto hoy y levantar tanto dinero para llegar al earnings call del trimestre, te da una tranquilidad y una capacidad de pensar mucho más estratégicamente, que yo creo que en el largo plazo, y valga la redundancia, te va mejor, ¿no? Entonces yo cuando llegué a México quería lanzar productos, quería sacar productos asesorados, y Vanguard me hizo bajarle un poco la ansiedad, ¿no? Uno llega nuevo de CEO, quiere demostrar que va a traer, no, tenés una reputación, te contrataron, querés traer flujos, y me decían, no, tranquilo. Me dijo un jefe, nosotros no te contratamos, yo llevaba ventas en la otra compañía, tenía muchos contactos y clientes. Oye, me dijo, no, nosotros no te contratamos por los flujos que vas a traer los próximos 3 meses, te contratamos para que desarrolles una estrategia de negocio para ayudar a todos los mexicanos y mexicanas en el largo plazo. Yo no me lo creía y después me di cuenta que sí, que así era. Entonces esa es una gran enseñanza del fundador que permea la empresa. Y la segunda es respecto a las inversiones. Creo que ahí te he escuchado en tus podcasts y en tus videos. Ajá, creo que coincides mucho conmigo. A ver, el 80-90% de los retornos de los portafolios se explican por el asset allocation. ¿Cuánto tenés en pesos? ¿Cuánto tenés en dólares? ¿Cuánto tenés en bonos? ¿Cuánto tenés en acciones? ¿Cuánto tenés en Estados Unidos? ¿Cuánto tenés en Japón? ¿Cuánto tenés en México? O sea, eso se quiere decir que realmente el 80-90% del movimiento de tu portafolio va más por la decisión estratégica, es decir, quiero tener tanto en Japón, tanto en Estados Unidos, tanto en pesos, que escoger que sea el mejor producto de Japón y que sea el no sé qué. Es lo que estamos... Es exacto. Y esas decisiones de asset allocation son estratégicas. No deberían estar cambiando porque Trump mandó un tweet de que le va a poner tarifas a Europa. O sea, no, bueno, podés revisar on the fences, ¿no? En algunas cosas, pero
el asset allocation va en función de tu objetivo de inversión y tu perfil de riesgo y el horizonte temporal. Y eso te lo da ustedes, NSC, un asesor. O sea, y una vez que lo definiste, ese va a explicar el éxito de tus inversiones ajustado por riesgo en el largo plazo. Elegir que si voy a comprar el ETF que compra small cap o large cap, o peor, quiero comprar Nvidia y quiero no tener Meta o Facebook. Está bien, igual podés agregar valor con eso. Uno, es muy difícil, hay mucha gente mirando eso. Y dos, te va a agregar muy poquito valor. Y lo segundo, que es para mí lo más fuerte de este mundo de las inversiones y de los libros, seguro te acordás de Stay the Course, es Ese libro. lo más importante de las inversiones es el tiempo que estás en el mercado y no tratar de hacerle timing al mercado, ¿no? Que la bolsa se cayó, hay que vender y vamos a esperar que toque fondo y ahí voy a comprar. Si tú estabas invertido en la bolsa americana durante 30 años y te perdiste los 10 mejores días en 30 años, estabas de viaje, es imposible saber cuáles son los 10. Tu retorno del 10% que era anualizado baja al 8%. Y si te perdiste los 20 mejores días, baja al 6% anual. Es un disparate. Entonces sí, está bien. Si tú tienes la capacidad o tienes un asesor o un broker que te puede jugar a la parte más de timing o de elegir una acción u otra, hazlo. Pero hazlo con un 5 o 10% del portafolio. El 90-95% del portafolio tiene que estar en las grandes categorías y tiene que estar invertido todo el tiempo en el mercado. Entonces, la enseñanza que tú le compartirías a alguien joven o que está empezando a invertir es: no te preocupes por la especulación a corto plazo, deja invertido a largo plazo, no seas ansioso con tus inversiones y si cae el mercado, si tú sabes que estás bien diversificado, déjalo. Bueno, de hecho, si cae, deberías rebalancear y comprar más, si podés. A mí sí me preguntan, bueno, ¿cuándo es el momento para invertir? Que se están discutiendo el USMCA, que la guerra, siempre hay algún tema. El mejor momento para invertir siempre es hoy. Si vas a invertir a largo plazo, tienes que estar invertido en el mercado hoy. Obviamente, un portafolio acorde a tu perfil de riesgo y tu horizonte. No vas a comprar todo en Nvidia si sos una persona aversa al riesgo. Por más de que Nvidia le vaya muy bien, va a tener mucha volatilidad. Y trata el problema, Roy, yo creo que mucha de los medios de comunicación, tú pones la tele o ves en internet o los memes todo te incita a que tú tradees diariamente. Y bueno, entonces es difícil combatir eso. Y hablas con amigos y te dicen, no, que fulanito me contó esta super oportunidad y compré y me fue bárbaro y tú te sentís FOMO. La gente solo te cuenta las ganadas. Eso creo que es súper importante. Y también el hecho de tomar en cuenta los costos de operación y los pagos de impuestos que mucha gente se le olvidan, con el tiempo terminas estando muy por debajo. Hay un reporte de Standard & Poor's que me encanta, creo que se llama el SPIVA Report, que dice que a largo plazo, menos de, no sé si es el 85 o 90% de la gente que está tratando de especular le gana a los índices. Correcto. Que es exactamente lo que nos estás compartiendo. Ahora también, todos somos humanos, todos nos equivocamos. ¿Y qué consejo le darías tú a alguien de algún error que hayas cometido en tus finanzas personales que te hizo aprender? Sí, a ver, yo todo esto a sabiduría no la tenía. Cuando yo tenía 24 años, era banquero de inversión y me creía el Wolf of Wall Street de Uruguay, ¿no? Salvando las distancias, yo vi. Y estaba el boom del Internet, 1999. Y yo era bastante así de curioso, me metí, aprendí de que existían ya las plataformas digitales, abrí una cuenta en E-Trade, pues se llamaba Meditrade en su momento, y convencí a 3-4 amigos de que esto era, mandamos un cheque, mandabas un cheque por correo. Es como hoy que mandas digital. Tardó un mes en llegar el cheque de todo, teníamos 23 años, no era mucho dinero, me acuerdo, mandamos $1,000 cada uno, mandamos 4,000. Y compramos 3 o 4 acciones de internet.
¿no? En esa época, digo, tú estás muy chico, pero habrás leído, todo subía, cerrabas los ojos, tirabas un dardo y la chance de que te fuera bien, no. Bueno, y entonces nos empezamos a entusiasmar y empezamos por suerte no teníamos más dinero. Y vino el dot-com bubble que explotó y se hicieron pedazos. Pero de las 4 acciones que nosotros habíamos comprado, 3 eran buenas. Una era VeriSign, que si vos te fijas, ahí existe, es la que te da los protocolos de seguridad de la página de internet. No estoy haciendo un comercial a VeriSign, pero... Y nosotros perdimos toda nuestra ganancia y perdimos parte del capital. Nos dio miedo, vendimos, cerramos la cuenta y pedimos el cheque 2 veces después. En vez de 1.000 nos llegaban $400 de regreso. Si yo me hubiese quedado con esa inversión, que de verdad no la necesitaba hoy, varias veces. No estaríamos teniendo esta conversación. Ok, Juan. Ahora, creo que ese tipo de inversiones, cuando uno es joven, es difícil entender el riesgo, y a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? Empiezas y lees, crees que sabes más que todos los demás, le metes a 50 acciones y terminas aprendiendo dónde sí y dónde no. ¿Algún otro error más conceptual de finanzas personales que no sea el tema de invertir como tal en acción B o acción C, sino alguna decisión que tú creas que sea fundamental, que digas, me arrepiento de no haberlo hecho o agradezco de haber hecho esto? Sí, a ver, tú mencionaste una cosa que es, bueno, hablamos de 2 cosas, una del tiempo en el mercado y el otro de los impuestos, ¿no? Uh-huh. Sí, eso, si se acuerdan de la película de Joe Black, Death and Taxes, ¿no? Eso es. Entonces, en México, en Sudamérica, en Estados Unidos, en la gran mayoría de los países emergentes y desarrollados, llámese OECD, etcétera, existen mecanismos de ahorro e inversión para el largo plazo, por lo general para el retiro, con un beneficio fiscal. En México, aparte del Afore, tú puedes tener un PPR, puedes tener un plan de pensiones privado, etcétera, que tiene un beneficio fiscal siempre y cuando tú lo dejes en el largo plazo, o sea, lo dejes para tu retiro. Entonces, sí, yo, no tan joven, pero en mis 30s, cuando llegué a México y me metí mucho a este mundo, enseguida entendí y dije, yo esto lo voy a maximizar. Entonces empecé a invertir, además de lo que te aporta tu patrón a la Afore, en un plan personal de retiro que me creé yo y en el plan que me ofrecía mi empresa de pensiones, maximizando el beneficio fiscal, que al final es dinero gratis que te da el Estado, ¿no? Porque te devuelve lo que deberías pagar de impuestos de esa aportación, y lo vas dejando, obviamente en un portafolio bien diversificado, manejado un fondo multiactivo, manejado por un profesional, y hoy, 15 años después, estoy muy agradecido de haber tomado esa decisión hace 15 años. Ahora pasemos a otro tipo de decisiones que has tomado, Juan. Te has cambiado de carrera. Ahorita me estabas platicando que en algún momento empezaste a ver bienes raíces para una de las tiendas de ropa más grandes del mundo en su momento. Después te pasaste a vender fondos y ETFs de otra institución. Ahora estás aquí en Vanguard. ¿Qué es lo que más has aprendido de cada lugar que te ha funcionado? Independientemente de esto me ha ayudado a invertir mejor, pero sino a nivel personal y como director general, porque hoy en día ya no solamente eres Juan, el empleado de Vanguard, sino eres Juan, el jefe de muchas personas, y tienes que permear todo ese conocimiento. Sí, a ver, es una muy buena pregunta. Creo que yo en mi carrera, desde muy temprano tenía claro que me gustaban las finanzas. Saliendo de la carrera, hice una maestría en finanzas, me fui a un banco, después me vine a Estados Unidos a hacer una maestría, pero siempre enfocado en finanzas, como que me gustaba, tenía una vocación por eso, creo que vos tenés la misma vocación que yo. Pero bueno, después tuve ese hiato saliendo del MBA, que me fui a hacer real estate o bienes raíces para Gap, una empresa de ropa. Pero era un rol bastante financiero, hacíamos mucho análisis de inversiones de capital, DCF, ¿no? Discount Cash Flow Model, o sea, muchas cosas que en el mundo financiero también haces.
Pero bueno, más allá de mi vocación, y después regresé al mundo de las inversiones, más allá de mi vocación, yo te diría que hay como tres enseñanzas que yo me voy llevando. Una es el conocimiento técnico que vas adquiriendo, ¿no? O sea, cuando estaba en Uruguay en banca de inversión, banca privada en Argentina, bienes raíces en Estados Unidos, aprendí de esas industrias que me fueron formando, y muchas de las cosas que uno aprende en una industria a veces son trasladables a otras, ¿no? Y más si estás en banca privada, banca de inversión y ahora asset management, se parecen mucho. Entonces, sí, y se lo digo a los chicos y chicas nuevas que entran a Vanguard, aprovecha que estás en una compañía tan grande con tantos recursos para desarrollar ciertos conocimientos técnicos. Yo creo que a veces las nuevas generaciones pecan un poco de yo quiero ser director general, yo quiero ser el estratega. Bueno, sí, está bien, pero para llegar tienes que aprender mucho, ¿no? Tienes que aprender mucho. Entonces aprovecha y aprende de lo que te guste, ¿no? De la industria que estés. El segundo es las personas, ¿no? O sea, en nuestros trabajos, y por más que haya inteligencia artificial, tratamos con personas. Entonces, sí, ahí está toda la parte de la inteligencia, el IQ, ¿no? La inteligencia tradicional, si se quiere, si sos bueno en matemáticas, si sabes lógica, si sabes de probabilidad, estadística, lenguaje, ¿no? Saber escribir. Pero después está la parte de inteligencia emocional, ¿no? Las emociones, cómo llevarte con las personas. Tú decís algo que tú crees que tiene un enfoque, un tono diferente. Un tono, pero lo que importa es cómo lo recibe el receptor. Y si el receptor lo recibe como algo, yo que soy jefe, como algo que yo estoy imponiendo, y puedo generar un rechazo. Entonces, y a mí me ha costado esa parte. Yo soy más del otro lado, desarrollar esa parte de la inteligencia emocional, el relacionamiento con las personas, ya sean tus pares, los que te reportan, o tus jefes, ¿no? O sea, como bueno, y los clientes, si te toca tratar con clientes. Y la tercera, que esa es algo que me quedó grabado por suerte desde chico y lo he respetado, es más allá de la empresa donde trabajes y el puesto que tengas o dejes de tener, que a veces la gente se marea por el puesto que tiene, cómo el resto de las personas lo ven y lo admiran y lo invitan, y tú me invitas a platicar acá, es quién eres tú como persona. Y ahí me voy a la parte más básica de la persona, los valores que tú tenés y la integridad con la que te manejas. Eso te va a acompañar siempre. Si tú pensemos en el mundo laboral, digo, esto aplica toda la vida, pero yo me acuerdo perfecto, yo era trader en un banco en Uruguay, y vino la crisis de los tigres asiáticos, 1997. Y eso le pegó a Latinoamérica, y nosotros habíamos vendido unos productos estructurados que se volaron, y hubo un asesor que perdió hasta la camisa. Yo, en ese momento, cuando estaba pasando eso, me comporté, un analista, lo más íntegro posible. Dije, oye, esto así funciona, esto es así, pero tú tenés estas cláusulas para salirte y podés pedir no sé, bueno, ¿cómo funciona? La salida. Y al día de hoy me acuerdo de eso y digo, qué bien que hice las cosas de acuerdo a lo que yo sentía que era lo correcto hacer. Obviamente tenés reglas en tu empresa, y bueno, por lo general las empresas tienen reglas de compliance y de ética que deberían estar alineadas a hacer lo correcto. Pero bueno, más allá de las reglas y las reglas de compliance y de ética que tenga tu empresa, tú tienes tu persona, tu reputación, compórtate íntegramente y éticamente y trata a las personas como tú sientes que te deberían tratar a ti. Y eso it goes a long way. Parece tan básico, pero si tú lo haces consistentemente durante tu carrera, eso repercute en tu reputación para conseguir un trabajo, para que un cliente estás en una empresa 1 y después te vas a la empresa 2 y el cliente te sigue abriendo las puertas. En fin, es muy positivo.
Si este contenido te agrega valor, ayúdanos a llegar a más personas compartiéndolo, ya sea en tus redes sociales, por correo o en tu próxima junta comentándolo con alguien más. Te acuerdas muy bien porque creo que fue un aprendizaje para ti y ese tipo de cosas siempre se nos quedan marcadas. Yo no viví el 2008 como tú lo viviste, pero sí viví el 2020. Y me quedaron algunas cosas marcadas que me transformaron tanto a mí como Roy como persona, como al comité de inversiones de NSC que evolucionó, porque aprendió de las cosas buenas y las cosas malas. ¿Tú qué crees que ha aprendido Vanguard a raíz de estas crisis? O tú, Juan, a nivel también personal. Sí, a ver, creo que, como tú bien dices, las crisis, más allá del resultado, que a veces puede no ser nada bueno, sobre todo en el mundo de las inversiones, si tomas una mala decisión, o bueno, si estás muy mal posicionado en tu portafolio, o bueno, o estás abriendo una planta en un mercado, más allá del resultado económico, financiero y profesional, te dejan muchas enseñanzas. Entonces, yo creo que, a ver, a mí me tocó, yo entré, sí, en el 96, 97 los Tigres Asiáticos, no, primero llegué y estaba el efecto tequila, que era culpa de ustedes, ¿no? De los mexicanos. Tú ya eres mexicano. Sí, yo ya soy mexicano, pero bueno, en ese momento no. Dice, yo qué tengo que ver, yo estoy en Uruguay, opero buenos uruguayos y argentinos, ¿qué tengo que ver yo? Que los bancos mexicanos se hayan fundido, pues bueno, el efecto. Después vino los Tigres Asiáticos. En el 98 vino Rusia, la devaluación del rubro, y en el 99 el Plan Real, que fue un plan que aplicó Fernando Henrique Cardoso, un presidente brasilero, que cortó la inflación fijando la base monetaria y le pegó durísimo a la devaluación del real. Los mercados están mucho más interconectados de lo que uno cree. Entonces, sí, tener ese view global de la diversificación. Y lo segundo es que, y esto ya te lo da los años de haber vivido varias crisis, el mundo nunca se acaba. Ni en el 29, ni en el 74 con la inflación de Volcker, ni en el 99 con el 2000 con el .com, ni en el 2008 con el GFC, ni en el 2020 con el COVID. Hay que, si podés, porque no siempre podés, tomar un paso atrás, salirte del día a día y de lo que tenés que hacer, porque sobre todo si estás en el mundo de las inversiones, ¿no? Podés tener posiciones que hay que cerrar, pérdidas, margin call, lo que fuera. Abstraerte un poquito y mirar el mundo un poquito más estratégicamente y mirar un poquito la historia y qué ha pasado. Por lo general, los mercados de capitales, los mercados de bonos, sí se ajustan con las crisis, pero después tienden a regresar. En el largo plazo, bueno, tú lo viviste, contabas el 2020, en marzo del 2020 el mercado se cayó 30% en 30 días. Sí, en muy poquito tiempo. Estaba sufriendo. Sufriendo, que parecía que se acababa el mundo y no se acabó y el mercado regresó. Entonces, esa perspectiva de más largo plazo, obviamente a veces tienes que hacer ajustes y si quieres un comité, a veces le tienes que responder al comité o a un cliente y no siempre puedes hacer lo que quieres, pero tratar, sobre todo en el mundo de las inversiones, de tener esa visión un poquito más de largo plazo te va a ayudar. ¿Y hay algo que Bogle hacía o defendía que hoy en día Vanguard vea de manera distinta a raíz de toda la evolución del mercado o a raíz de todo este tipo de crisis? Sí, a ver, yo creo que el mercado ha evolucionado. Por ejemplo, y esto es público, Jack Bogle estaba en contra de los ETFs. O sea, él es el padre de la inversión indizada, pero decía, ¿por qué una persona, si puede comprar un fondo indizado a costo cero, bueno, a la comisión que cobramos, ¿por qué va a tener que venderlo intradía? Que es básicamente lo que te ofrece el ETF, la liquidez intradía. Digo, te ofrece otras cosas, pero principalmente es. Entonces, él no estaba a favor de los ETF. O sea, sí estaba a favor de la inversión indizada, pero hoy el mundo ha adoptado la tecnología del ETF muy por encima de la del fondo, ¿no? O sea, si bien los fondos siguen siendo muy importantes, si vos mirás en flujos, casi la gran mayoría de los flujos se están yendo al ETF y nosotros somos un jugador muy importante, somos el segundo asset manager más grande del mundo de ETFs. Si nosotros no hubiésemos evolucionado e incorporado los ETFs, no estaríamos donde estamos. Entonces, eso es uno
que Jack Bogle no estaba a favor, pero bueno, el mercado evolucionó y nosotros nos adaptamos. El segundo es las inversiones alternativas. Y esto todavía estamos en un proceso. A ver, lo que decía Jack Bogle era, es muy difícil encontrar la aguja en el pajar. Compra todo el pajar. Y todo el pajar es todo el mercado, ¿no? Todo el mercado accionario y todo el mercado de bonos. El Global Ag y el Total Stock Market, o el S&P 500 si querés algo un poquito más concentrado. O sea, su filosofía era, en vez de ir a comprar una cosa en específico, ve y compra todo en un paquete con un profesional que se encarga de invertirte en todos lados al mismo tiempo. Al mismo tiempo, a un costo bajo, y si quieres tú juega con el asset allocation. Cuánto en bonos, cuánto en acciones, cuánto en tu moneda, si no sos americano, en pesos, por decir México, y cuánto en dólar, ¿no? En los últimos años, y a raíz de, en parte, de la cantidad de dinero que hay en busca de capital privado, muchas empresas que en los 80s o en los 90s estarían cotizando en bolsa, hoy se quedan en capital privado. Miremos SpaceX, es una empresa privada. Bueno, hay muchos ejemplos que se han quedado. Entonces, si tú quieres tener exposición a toda la economía de tu país o del mundo, si solo compras el mercado público, acciones que cotizan en bolsa y bonos, los bonos no cotizan, pero bueno, son emitidos públicamente, igual no te estás llevando todo el mercado. Entonces, no nos estamos desviando de la filosofía. Estamos diciendo, ahora todo el mercado ya no es solo acciones y bonos públicos. Ahora puedes comprar private equity, capital privado, y puedes comprar private credit, ¿no? Ahora, son mercados más chicos, más opacos. Nosotros acabamos de anunciar un partnership con un jugador privado grande, donde vamos a ofrecer acceso al retail. Todavía queda camino por recorrer, pero bueno, estamos adaptando un poco nuestra filosofía de decir, sí, el mercado total ya ahora debería incluir, en parte, alternativos con los riesgos que tienen. Tienen iliquidez, no tienen transparencia de precio, tienes que tener hay una diferencia brutal entre un GP, un manager top versus un manager malo, y hoy no podés comprar un ETF de todo el private equity, entonces tenés que elegir un manager. Hay una diferencia de 10%. Eso es lo que Entonces, vamos, y hay que tener cuidado a la hora de elegir quién te va a manejar tu private equity. Pero sí estamos evolucionando nuestro pensamiento de que sí, los alternativos van a tomar un rol cada vez más mainstream, si se quiere, o más normal en los portafolios de las personas. Hace ratito con lo que mencionabas de comprar todo el pajar. Ustedes administran más de 10 trillones de dólares, que ya vimos que es varias veces la economía de México, la economía de Alemania. Los ha llevado a ser el accionista más grande en prácticamente todas las empresas públicas de Estados Unidos. Y existen estas teorías de que ustedes controlan todas estas compañías. ¿Realmente cómo funciona este tema? O si sí las controlan, no las controlan, ¿cómo se toman las decisiones de las votaciones de los accionistas? Es un gran punto y gracias por traerlo. Efectivamente, si tú miras en los reportes de Estados Unidos, en casi todas el principal accionista es Vanguard. Ahora, no es Vanguard, no soy yo y el CEO, o sea, son los más de 50 millones de clientes que invierten en nuestros fondos ETFs, y nosotros, por cuenta y orden de ellos, compramos las acciones de estas empresas. Y también no es solo un fondo, son varios fondos sumados, sí, que Vanguard administra cada uno de manera independiente. Es correcto. Y lo otro, que es donde más énfasis nosotros le ponemos, y hay límites regulatorios que tenemos que nosotros reportar, y si nos pasamos ciertos porcentajes, explicarle al regulador. La gran mayoría de estos 10.5, el 80% son inversiones pasivas, ¿no? Entonces son inversiones pasivas en el sentido de que nosotros no decidimos si compramos más de Apple o menos de Nvidia, compramos lo que pesa Apple y lo que pesa Nvidia en el S&P 500. Es una decisión totalmente matemática. Totalmente matemática. Si la empresa Apple, hoy Nvidia es la más grande y Apple es la segunda. Si Apple empieza a ir mejor porque lanza no sé qué y Apple pasa a valer más que Nvidia y pesa más en el índice, nosotros vamos a comprar más Apple. No porque prefiramos Apple sobre Nvidia, simplemente porque esas son las reglas.
Entonces, esa es la parte en la inversión. Pero en la parte de cómo defendemos los intereses de nuestros accionistas, que es a través de la asamblea de los accionistas en la votación proxy, que es cuando votás lo que propone el management o lo que propone un accionista, somos de vuelta pasivos. ¿Va? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nunca vamos a pedir un asiento en el board, nosotros nunca vamos a dictar estrategia comercial, o sea, si el management propone una cosa, nosotros no le vamos a decir no, eso no. Empresa, no sé, Ford, no deberías hacer más Ford 1000 o como se llame, creo que es el pickup más vendido en todo Estados Unidos. Ahora tienes que hacer puro auto eléctrico, ¿no? Eso no es una decisión nuestra. Lo que nosotros sí vamos a velar es por transparencia, que haya información para que el mercado pricee si esa estrategia comercial está bien o no. ¿Cómo? Vendiendo o comprando la acción. Que la compensación del management esté alineada a intereses de largo plazo que favorezcan al inversionista, y queremos que el board tenga buena práctica de gobierno corporativo, o sea, que sea diverso, que sean independientes, o sea, no nos gusta que haya mucho, que el CEO o el CIO, que todo el management también esté en el board. A veces el CEO es parte del board, pero nos gusta que haya muchos independientes, que haya diversidad, pero no diversidad de género porque haya mujeres, porque que haya diversidad de género, de experiencia, de industria, de nacionalidad, porque la diversidad de pensamiento favorece a mejores decisiones. Entonces, bueno, hacemos todo eso. Y somos públicos a la hora de votar. Si votamos a favor o en contra de una propuesta del management, lo decimos y explicamos por qué. Nos asesoramos con las empresas que... Y ahora lo que estamos haciendo... Antes de avanzar, Juan, ¿cómo se toma esta decisión en el voto? ¿Hay como un comité de decisión de voto en Vanguard que vota por toda la participación que tiene Vanguard? ¿O cada manejador de fondos, es decir, cada ROI que está dentro de la compañía, va y dice, bueno, pues yo quiero A y el otro quiere B y el otro quiere A otra vez y el otro quiere C, y entonces los votos se... Sí, sumando y anhelando. En el mundo de esta industria que vivimos, esos equipos se llaman Investment Stewardship. No sé cómo se traduce stewardship, pero bueno. Somos los que... El steward es como el que cuida los intereses de los accionistas, ¿no? Entonces, nosotros queremos que las empresas, que además vamos a ser inversionistas de ellas por siempre, a menos que la empresa le vaya mal y se caiga del índice, Vanguard siempre va a estar. Entonces, somos un accionista bueno, yo creo, pues siempre estamos ahí, siempre estamos comprando. El equipo que administra, imagínate la cantidad de iniciativas que hay y los votos. Para las inversiones pasivas, que es el 80%, lo acabamos de anunciar, lo partimos en dos. Ahí. El 80% lo que administran de los 10 y cachito trillones. Sí. 8 son pasivos y 2 son activos, donde sí hay una gestión activa que toma un manager. En la gestión activa, el manager, el portafolio manager o su equipo, además de decidir si compran y venden, también pueden votar y votar si no les gusta lo que está haciendo el manager. O sea, pueden hacer 3 cosas: quejarse, 2, vender la acción, esa es la mejor forma. Si no me gusta lo que estás haciendo, vendo tu acción porque se va a caer. O 3, tomar una participación, una acción activa en el board. A ver, nosotros no tenemos estrategias activistas, que son estos que quieren tomar control y voltear a un CEO o un manager. No, eso es una estrategia. Pero el portafolio manager puede estar a favor o en contra del management y votar. Eso es para los activos. Ahí está muy claro y ahí los porcentajes son muy chiquitos. O sea, no tenemos problemas de... Además, cada manager es diferente. O sea, sí, entonces van sumando y rezando, ¿no? Del lado pasivo, y esto se da más que nada en la parte de acciones, ¿no? Que es del 80 es 2/3 partes. O sea, no es... O sea, el 80% pasivo y dentro de eso solo 2/3 partes es equity y la otra tercera parte es fixed income, porque caís... Que los bonos tú no votas. Tú no votas, sos tenedor de deuda, votas si te ofrece una reestructura de la deuda, pero si no, no votas. Cobras el cupón y el... Ahí tenemos básicamente 2 equipos de investment stewardship.
los fondos americanos y los fondos internacionales, para separar. Y son dos equipos diferentes que toman el input del management, o sea, no solo recibimos las propuestas de management, sino que hablamos con ellos, nos reunimos con, los equipos. Acá en México existe, se llama relación con inversionistas. Hay equipos que se dedican a explicarle a los inversionistas qué estamos haciendo y por qué vamos a proponer, por qué queremos abrir un mercado, no sé, en tal. Cuando hiciste relación con inversionistas, ¿del lado de Vanguard o de las empresas? Del lado de las empresas. Nosotros, Cuando Coca-Cola quiere una planta nueva en algún lado, que se nos explica al público a través de... Ahora esto le dijeron que van a usar caña de azúcar de vuelta en vez del sirup. Ajá. Supongo que no solo nosotros, además lo anunciaron en Earnings Call, pero hablaríamos a detalle qué implica esto, si esto agrega valor, el costo. 2, hay empresas que se dedican a analizar esto, ¿no? O sea, a decir, dadas todas las condiciones, es esto. Y hay algo, por ejemplo, hay empresas con un perfil más ASG, ¿no? Entonces le ponen un filtro más eje. Y la tercera es, que lo estamos haciendo cada vez más, lo que pasa es que es difícil, es darle la opción al inversionista. Okay. ¿Va? Y decirle, ahora es muy difícil, hay muchas proxy votings por empresa y por vos miles de y vos compras el S&P 500 son 500, o compras el Total Stock Market y son 3.000. Y de repente te empiezan a llegar más de una por día. Sí, de empresas que ni conoces. Yo no entiendo esto, no me voy a dedicar a esto. Lo que estamos haciendo es dándole opciones simplificadas. Decirle, a ver, puedes votar como recomienda Vanguard, y este es mi equipo, y estos son mis principios, y nosotros publicamos cómo hacemos. Puedes votar como dice el management, te alineas al management, o puedes votar de acuerdo a esta consultora internacional que la siguen tantos trillones de dólares del mundo, y estos son sus principios. Y te damos 3 opciones. A mí como inversionista. Entonces, si yo, Roy, voy y compro el BOO... Te damos, cuando viene la asamblea de accionistas de Apple, te damos las opciones. Las 3 opciones. Ahora, esto lo estamos probando, ¿no? Lo que queremos es que la gente interactúe. No es tan fácil. Es lo que te iba a decir, pero no está fácil. Ni yo, que estoy todo el día en el mercado financiero, 7 días a la semana... Si yo te no me entero de todo. Yo te mando todos los proxy votings de todos los ETFs que estoy seguro que tenés de Vanguard, te vuelves loco. Me decís, no, te bloqueo. No te vuelvo a leer un mail. ¿Y qué pasa cuando no hay respuesta? Bueno, entonces, obviamente, Vanguard tiene que votar, ¿no? Entonces, Vanguard vota de acuerdo a sus principios, que eran estos que te decía, de diversidad, agregar valor, nunca definir estrategia. No, obviamente... Escuchamos lo que dice el management y escuchamos lo que dicen las consultoras externas. Y Vanguard toma una decisión y vota. En una gran mayoría de estos públicos votamos a favor del management. Okay. Pero podemos llegar a votar en contra. Y en algunos casos nos podemos abstener, ¿no? Si no nos queda claro. Y lo que pedimos es que haya más divulgación de la política de impacto social o de la política de impacto ambiental, o por ejemplo, había una iniciativa que esto me lo contaron, de un activista que decía que para una empresa de las más grandes de pollos, los trataban muy mal a los pollos, ¿no? Bueno, pero el costo de eso, yo no sé si tú sabes cómo Sí, no es una cosa muy agradable. Entonces, nosotros entendíamos el punto del activista, pero decíamos, el costo-beneficio no hacía sentido. Entonces, lo que pedimos fue que haya más información. Que la empresa divulgue la información de cómo se tratan los pollos. Y cómo se producen los pollos. Y y si la gente no le parece y quiere cuidar más a los pollos, pues que vote. Pero nosotros no nos sentíamos. Pero tú dices, el mejor voto es vender o comprar. La mejor forma de demostrar tu discrepancia o a favor de lo que propone el manager es vender o comprar. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros siempre estamos invertidos, a menos que la empresa salga del índice. Por ende, somos lo que se dice en la jerga, somos price takers. Okay. ¿No? O sea, lo que vale la acción en el mercado es lo que está evaluado en nuestro fondo y es lo que le vamos a dar. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que haya información para que los active managers y las personas que compran acciones expresen todas sus opiniones en el precio de la acción. Y ahí está.
No es fácil, este tema, no está resuelto. Los reguladores tienen sus Pero creo que sus preocupaciones. respondes muy bien a la pregunta que es realmente Vanguard no es Juan y el equipo del comité ejecutivo de Vanguard tomando una decisión de cómo controlar la economía americana a través de las empresas, sino hay una metodología detrás que todos nosotros los inversionistas, porque yo soy inversionista en Vanguard, podemos participar. Entonces muchas veces la gente simplemente lo dice por falta de conocimiento. Sí. Tal cual. Y también, exacto, falta de conocimiento y falta de dimensionar el problema. Una cosa es decir, bueno, yo quiero participar. Bueno, okay, va. Ahí te van las 6.000 acciones que hay que votar el próximo trimestre, de las 500 acciones que vos tenés. Bueno, si quieres, ahí está la opción. Recuerda seguir el programa y darle clic a la campanita para que sepas cuándo sale un nuevo episodio. Si tienes una idea, una duda o una crítica constructiva, escribe una reseña. Además, si esto te parece útil, no te lo guardes. Compártelo con un socio, un familiar o alguien que esté tomando decisiones similares. Ahora, esto creo que en Estados Unidos han tenido una metodología y una manera de trabajar bastante buena y por eso son el mayor inversionista en Estados Unidos de las compañías. ¿Cómo se ha traducido el venirse a América Latina como negocio tanto desde el lado de inversiones como de conseguir inversionistas para que inviertan en cualquier producto de Vanguard? Sí, a ver, creo que la respuesta ha sido muy positiva. Yo empecé con México en el 2017 y en el 2021 me pidieron manejar toda la región. Entonces, la oficina de México es la regional para toda América Latina. Hemos tenido un crecimiento muy bueno. Ha sido de los negocios internacionales que más ha crecido para Vanguard. Entonces, Vanguard está muy contenta. Pero, más allá de los resultados, ¿cómo ha sido? A ver, yo creo que, bueno, a tu pregunta estructural, Vanguard Inc., la dueña son los fondos y los ETFs americanos. Por un tema fiscal no se puede de los extranjeros. Entonces, si los clientes mexicanos o brasileros o chilenos compran nuestros fondos americanos, son accionistas de Vanguard. Ahora, los productos, nosotros tenemos un producto mexicano, tenemos productos europeos que se venden acá, esos no replican esa estructura, pero el principio es el mismo. O sea, operamos bajo la misma filosofía y misión. ¿Y quién es el dueño de...? O sea, Vanguard US es dueño de estas oportunidades y estas oportunidades no reflejan la parte económica de las acciones. Exacto. O sea, Vanguard Inc. es la dueña de Vanguard Europa, que es el administrador de los fondos UCITS, que son unos productos europeos que, como tú sabes, se usan mucho aquí en México. O el administrador del BIMEX, que es el ETF mexicano, es una subsidiaria de Vanguard Estados Unidos. Entonces, filosóficamente opera igual, mecánicamente es un poquito diferente. ¿Cómo ha funcionado aquí en México? A ver, nosotros cuando llegamos a México hicimos 2 o 3 cosas creo que fueron positivas. Una fue trabajar muy de cerca con el sistema de pensiones, ¿no? Entonces, yo además tenía mucha experiencia en eso. Entonces, el sistema mandatorio de las Afores, nosotros trabajamos muy de cerca con las Afores y también con el gobierno, Banco de México, con SAR y demás. En el 2020 se aprobó una reforma de pensiones muy positiva. Nosotros participamos muy activamente. Se incrementó la contribución mandatoria, se mejoró la pensión mínima garantizada y se pasó a fondos ciclos de vida, que es algo muy positivo. La otra pata de la parte institucional fue la parte de ahorro para el retiro voluntario, ¿no? Entonces, esto de los PPRs que te hablaba hace un rato, los planes de pensión privados, otros intermediarios que no participan, ayudarlos, nosotros tenemos mucha experiencia en retiro, a que participen y ofrezcan productos multiactivos, asesorados para el largo plazo, apoyándose el beneficio fiscal. Y del lado no institucional, trabajamos muy de cerca con ustedes, con los asesores independientes. A nosotros se nos hacen una figura muy alineada con la forma de pensar de Vanguard, ¿no? Ustedes, el asesor independiente cobra un fee por la asesoría y después le trata de poner los mejores productos en el portafolio del cliente,
Vanguard opina lo mismo de que esa es la mejor manera, pero también trabajamos con los bancos, las casas de bolsa, los family offices. ¿Y qué hemos hecho? Hemos traído más productos. Acá, por ejemplo, no teníamos productos europeos, los UCITS, que son fiscalmente más eficientes para el latinoamericano. Tenemos un equipo de ventas especializado que cubren asesores, bancos, etc. Pero también tenemos un equipo de asesoría donde podemos dar asesoría en construcción de portafolios. Y aportamos nuestro granito de arena, esto es un ejemplo, fomentando la educación financiera. Entonces, todo lo que sea ayudar al mercado mexicano, ya sea en un podcast, hablando con autoridades o dando una plática en una universidad, o entrenando a asesores financieros de una institución financiera que después van a hablar con sus clientes de lo que nosotros sentimos son las buenas prácticas de la inversión. La verdad que ha sido una fórmula muy exitosa. El mercado nos ha recibido muy bien. ¿Y qué oportunidades ven para Latinoamérica? Mira, yo creo que, tenemos los inversionistas institucionales, ¿no? Las Afores, las AFP se llaman en Sudamérica, las compañías de seguro, los fondos soberanos. Esos existen, crecen, hay reformas que se pueden hacer. Ahora se acaba de aprobar una en Chile, se está discutiendo una en Colombia, nosotros podemos ayudar ahí. Y tienes del lado de wealth o del lado individual, tenés los grandes patrimonios, ¿no? Las grandes familias, las personas ricas que están bien atendidas. Yo creo que donde más oportunidad hay es cuando nos bajamos un poco de la pirámide, digamos. El mercado más patrimonial y el mercado retail, que hoy con tecnología se le puede llevar un buen producto de inversión, asesorado o no, de una manera económicamente viable, ¿no? Entonces, aquí en México, por ejemplo, obviamente con los asesores independientes, pero depende del asesor independiente si se quiere ir por cuentas más chicas, cómo lo podemos ayudar con portafolio modelo, con tecnología para que puedan, o plataformas digitales, ¿no? Hoy en México, por ejemplo, gracias a las plataformas digitales que no son de neobancos, son de jugadores tradicionales que han incorporado, pasamos de tener 300.000 cuentas de casa de bolsa de inversión a más de 6 millones. Mucho fue durante el COVID, muchas de esas cuentas no están fondeadas, estamos de acuerdo, pero bueno, ya hay 6 millones de cuentas que se puede atender. Cuentas de fondo de inversión había 500.000, hoy hay también 6 millones. Ahorro voluntario, la gente ahorra mandatoriamente en la Afore, pero hay muchas formas de ahorrar para el retiro con beneficio fiscal, PPR, plan de pensión privado, un fondo para el retiro. Entonces, ¿cómo ayudamos a todos esos intermediarios para desarrollar producto y distribuirlo de una manera más masiva, si se quiere? Hoy no se necesitan grandes capitales para armar un portafolio bien diversificado y llevárselo a un inversionista que pueda ahorrar 1,000 pesos por mes. Literal. Tú puedes ahorrar 1,000 pesos por mes y comprar un PPR. No todos lo ofrecen, pero bueno, ¿dónde le veo oportunidad yo? En ayudar a esos intermediarios a que ofrezcan eso. Ahora, Juan, me gustaría pasar más a la parte humana tuya y no a Juan el inversionista ni a Juan el director general, sino Juan el que yo conozco de toda la vida, que cocina muy bien, que hace ejercicio, que es papá. ¿Cómo ha evolucionado tu definición de éxito a lo largo de los años? Sí, creo que, por ejemplo, un tema que ahí mencionaste, la familia. Para mí la familia es lo más importante. Soy esposo, padre de 2 hijos, todos mexicanos, me siento casi mexicano. Mi señora y mis 2 varones son mexicanos. Para mí la familia, bueno, mi familia directa y obviamente mi familia, mis papás que viven y mis hermanos, es algo muy importante. Y en la medida que uno se va poniendo más viejo, yo estoy por cumplir 50, la calidad, el tiempo y la calidad que uno puede pasar con ellos cada vez pasa a tener un rol más prioritario. Yo trabajo mucho, viajo mucho, entonces le dedico mucho tiempo a ellos. Después,
el segundo es los seres queridos o las amistades. Yo creo que yo lo reflexionaba hace unos días con un amigo. Yo cuando tenía 20 o 22, tenía muchos amigos y muchas fiestas, que está bien para eso. Pero hoy, acá a los casi 50, tengo menos amigos y amigas. Menos fiestas. Y menos. Fiestas, sin duda, cada vez menos. Yo no me acuerdo la última. Bueno, fiesta, un asado con un par de copas. Pero más profundas, ¿no? A ver, yo creo que los seres queridos, familiares o amigos, o pareja o hijos, que tengas una relación, las relaciones, hay que nutrirlas, ¿no? Y dedicarles y escucharlos y pasar tiempo con ellos o ellas. Y en la medida que nos vamos poniendo más viejos y con más responsabilidades, el tiempo pasa a ser un recurso cada vez más escaso. Entonces uno se pone, esta es mi reflexión de la vida, se pone más selectivo, ¿no? Entonces yo sí, trabajo mucho, viajo, me gusta hacer ejercicio, me gusta ver fútbol, me divierto, hago mis asados, pero a la hora de dedicarle tiempo de ocio, soy más selectivo con quién lo paso, a quién le dedico tiempo, a quién le invierto en la relación. Y bueno, igual no sé si es la filosofía correcta, pero es la que me funciona a mí. Mientras te haga feliz, creo que eso es importante. Ahora, ¿qué libro, mentor o experiencia personal ha marcado tu trayectoria de manera profesional? A ver, creo que la experiencia que más me marcó a mí, y además marcó un poco mi camino, fue... Yo cuando estaba en prepa, me fui de intercambio a Estados Unidos, un año en el high school, ¿no? En la prepa. Y volví, yo vivía en Uruguay, un país chiquitito ahí al sur, fascinado con el modelo americano de la meritocracia, ¿no? Dije, acá uno no necesita tener ni muchos contactos ni mucho dinero. Si uno es bueno y estudia y se esfuerza, hay un camino meritocrático, ¿no? Entonces, volví a mi país, yo era muy chico, estudié, trabajé, y a los 25, 26, dije, no, yo me voy a ir a estudiar a Estados Unidos una maestría, un MBA, y nada, estudié, me preparé, daba clases en la universidad para dar más chances y logré que me aceptara una buena universidad. Fui a Berkeley y esa experiencia me cambió la vida. Porque me dio, en mi caso, me dio la oportunidad de salir de un mercado muy chico, un poco aislado si se quiere, de estar en un lugar fantástico con gente como parecida a mí, con visión global, con ambiciones, pero gente de todos lados. Mi roommate era un lituano y después había un americano que estudiaba un doctorado en literatura japonesa. Entonces imagínate, yo hablando con el señor de literatura japonesa, el lituano y yo, un uruguayo de finanzas. Entonces me cambió la vida, me abrió el mundo y obviamente el MBA en Berkeley me permitió quedarme trabajando en Estados Unidos y después venir a México, entonces también profesionalmente me ayudó. Yo creo que esas dos experiencias me marcaron un poco eso de que sí existe un mundo meritocrático, que sí, si te querés salir del país donde estás, hay una forma de hacerlo. No es el único camino, ¿no? Irte a estudiar, te puedes ir con un trabajo, te puedes ir a buscarte la vida, ¿no? Y hay gente que lo ha hecho. Pero bueno, en mi caso, esa experiencia me marcó mucho. Si pudieras volver atrás y darle un consejo al Juan de 25 años, ¿qué le dirías? La verdad, no me arrepiento de nada. Creo que quizás en la parte profesional, cuando era muy chico, cuando tenía 20 y poco y era banquero, era muy ambicioso y me quería comer el mundo. Y ya llevaba 1 o 2 años en la mesa y yo decía, yo ya debería ser el
el jefe es Joseph. Y no, con calma. Uno, el camino es la recompensa, yo creo. O sea, no, si yo no hubiese pasado de los 22, que era un analista en una mesa de un banco en Uruguay, a hoy que soy el CEO de América Latina, de uno de los fondos más grandes, si hubiese pasado de uno al otro sin el camino, no tendría ni cerca la gracia que me tuvo mi camino de vida. Y dos, por más que uno sea muy listo y lea mucho y entienda mucho de los mercados, o bueno, de la industria que estés, la experiencia es algo que no se aprende, se tiene que vivir, ¿no? Las relaciones humanas, cómo reaccionan las personas, cómo reaccionan los clientes, cómo reaccionan los gobiernos, los reguladores. Esas cosas hay que vivirlas y entonces mi consejo al Juan de 22, 23 es calma. Todo, las cosas caen por su propio peso, todo va a llegar cuando tenga que llegar. A veces tuve muchos failures en mi vida donde no me daban el trabajo que yo quería y aprendí. Pero bueno, también que yo era tan inquieto y tan ambicioso también me llevó a seguir buscando y llegar a donde estoy hoy. Entonces tampoco es que me arrepiento, simplemente le diría al Juan más joven, tómatelo un poco más con calma. Yo sí me divertía, no era, o sea, sí me daba mis fiestas y mis diversiones, solo que sí, vivía intensamente, me divertía, trabajaba, daba clases, dormía poco, pero bueno, a los 22 lo hablábamos hace un ratito antes de empezar la entrevista, todo parece que se puede. Muchísimas gracias, Juan. De parte mía, de todos los socios y de NSC, te queremos agradecer que hayas estado aquí, que nos hayas compartido de la compañía, de tu vida personal y de tu vida profesional. Gracias por tu amistad también. Un gusto, Roy. La verdad es un placer trabajar con ustedes, conocerlos, conocerte a ti desde hace tantos años. Me da mucho gusto que estén haciendo esto y qué honor que me hayan invitado. Un placer estar acá. Gracias. Gracias. El contenido de este programa tiene fines exclusivamente informativos y educativos. Bajo ninguna circunstancia debe de interpretarse como una oferta, recomendación o asesoría para la compra o venta de instrumentos financieros, productos de inversión o servicios similares. Tampoco debe interpretarse como prospecto, folleto informativo ni como promoción de productos financieros. No sustituye asesoría legal, fiscal, contable, financiera o de negocios, ni debe considerarse como una recomendación para tomar decisiones patrimoniales. Se recuerda que la inversión en valores, derivados, commodities y activos alternativos implica riesgos significativos y puede conllevar pérdidas sustanciales de capital, por lo que no son adecuados para todos los inversionistas. Todas las opiniones expresadas por los participantes reflejan únicamente sus puntos de vista personales y no representan necesariamente las opiniones de NSC Asesores ni de sus afiliados. No debe tratarse ninguna declaración como una sugerencia específica para realizar inversiones ni como una estrategia recomendada. Algunos invitados al podcast pueden tener o haber tenido vínculos profesionales o comerciales con Rodrigo Román o NSC Asesores SC Asesor en Inversiones Independiente, ya sea como clientes, socios, proveedores o contactos institucionales. Su participación no debe interpretarse como un testimonio, recomendación ni aval comercial de nuestra parte. NSC Asesores SC Asesor en Inversiones Independiente no ha pagado ni recibido compensación alguna por la participación de los invitados en este espacio y no asume responsabilidad por decisiones de inversión tomadas con base en lo aquí expresado. En su calidad de asesor en inversiones independiente registrado, no asume responsabilidad por alguna decisión de inversión que pudiera tomarse con base en la información aquí presentada. No sustituye el análisis que cada inversionista debe considerar antes de tomar decisiones financieras.